enormous megalithic structure, probably the biggest megalithic structure on Earth. I think we're getting very close to rediscovering some of the things that our ancient ancestors were up to. What isn't speculation is the dating, because carbon dating doesn't date stone, it dates organic materials. So the notion that you can date a megalithic site with carbon dating is questionable right away. The notion that different types of civilization can coexist on the same planet shouldn't be surprising to us, because we do it, and that's what I'm suggesting was the case back then. You see the sun rising in direct alignment with the view, and the heel stone is like the sight on the barrel of a rifle targeting the sun, and that was there naturally. Earth was speaking to sky. Los antiguos sitios megalíticos de todo el mundo nos hacen cuestionar nuestra comprensión de la historia humana. Monumentos icónicos como Stonehenge, las pirámides de Giza, las estatuas Moai de la isla de Pascua y la pirámide del Sol en Teotihuacán exhiben las increíbles habilidades de las civilizaciones antiguas. Estas impresionantes estructuras sugieren que nuestros antepasados pudieron haber sido capaces de mucho más de lo que pensábamos anteriormente, y que nuestros libros de historia podrían contar solo parte de la historia. Uno de los sitios antiguos más misteriosos y menos conocidos es Nan Madol, ubicado en Micronesia, una región remota del Océano Pacífico. Nan Madol se sitúa en Pohnpei, una isla pequeña y aislada cubierta de densas junglas y pantanos de manglares, con una montaña empinada en su centro. A pesar de su entorno desafiante, Pohnpei alberga un notable sitio antiguo que rivaliza con otras famosas estructuras megalíticas en complejidad y escala. Nan Madol es un complejo de piedras construido sobre un arrecife de coral que consta de 92 islotes artificiales distribuidos en un área de más de 1 milla. Estos islotes están conectados por una red de canales revestidos de piedra, lo que le da su nombre, que significa dentro de los intervalos. El sitio es verdaderamente único y ha sido la fuente de muchas leyendas y misterios a lo largo de los siglos. A pesar de su importancia, muchas personas nunca han oído hablar de Nan Madol, probablemente debido a su ubicación remota. La isla de Pohnpei está rodeada de vastas extensiones de océano, con más de 5.000 millas que la separan de California al este y 2.500 millas de Manila en Filipinas al oeste. La construcción de Nan Madol es una maravilla de la ingeniería antigua. Las estructuras de piedra están hechas de basalto, un tipo de roca volcánica, que tuvo que ser transportada desde canteras ubicadas en el lado opuesto de la isla. ¿Cómo lograron los antiguos constructores mover estas enormes piedras a través de un terreno tan difícil sigue siendo un misterio? Los islotes están dispuestos en un patrón en forma de cuadrícula, con algunos que sirven como plataformas para grandes edificios, mientras que otros se utilizaron con fines ceremoniales o como residencias para la élite. Los canales permitieron el fácil transporte de bienes y personas dentro del complejo, creando un diseño urbano sofisticado que era inigualable en la región. En tiempos más recientes, Nan Madol ha ganado el apodo de la Venecia del Pacífico, y es fácil entender por qué. Esta antigua ciudad cuenta con una serie de increíbles estructuras hechas de enormes piedras de basalto. Estas paredes alcanzan hasta 58 pies de altura y pueden tener hasta 17 pies de grosor. Los edificios y columnas, hechos de piedras que pesan entre 5 y 50 toneladas, están apilados como los troncos de una cabaña. Es asombroso pensar que se utilizaron más de 750.000 toneladas de piedra para construir Nan Madol. David Childress, quien estudió Nan Madol en las décadas de 1980 y 1990, dijo: «Todo el proyecto es tan masivo que se compara con la Gran Muralla de China y la Gran Pirámide de Egipto en la cantidad de piedra y mano de obra utilizadas y el tamaño del sitio. Nan Madol es uno de los sitios megalíticos más asombrosos del mundo y el único construido sobre un arrecife de coral. Pero, ¿quién creó un lugar tan impresionante? Las dataciones por carbono modernas de las piedras sugieren que la construcción de Nan Madol comenzó alrededor del año 1180 a.C.
Esto lleva a creer que la dinastía Saudeleur, que gobernaba Pompey en ese momento, construyó el sitio. La teoría sostiene que cuando los Saudeleurs fueron derrocados a finales de 1600, Nan Madol fue abandonada, dejando atrás las misteriosas ruinas que vemos hoy. Estudios recientes en el sitio sugieren que el asentamiento más antiguo en Nan Madol data de mucho antes de 1180 d.C., posiblemente hasta el siglo II a.C. o incluso antes. Esto plantea preguntas sobre los verdaderos orígenes de Nan Madol, que potencialmente podrían extenderse más allá de la era de la dinastía Saudeleur. Si la dinastía Saudeleur de hecho construyó Nan Madol hace alrededor de 1000 años, uno debe preguntarse, ¿cómo lograron tal hazaña? En primer lugar, no hay canteras de piedra cerca de Nan Madol, lo que indica que las enormes piedras de basalto utilizadas en su construcción tuvieron que ser transportadas desde otros lugares. ¿Pero cómo? La isla de Pompey es demasiado escarpada para transportar piedras fácilmente. Esto significa que, ya sea que las piedras vinieran de Pompey o de otra isla cercana, tendrían que haber sido flotadas a través del océano hasta el sitio. Inicialmente, se sugirió que las piedras podrían haber sido transportadas utilizando balsas de bambú. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente desmentida cuando se consideró el peso de las piedras. En 1995, un especial del Discovery Channel sobre Nan Madol intentó flotar piedras que pesaban entre 1 y 2 toneladas utilizando balsas de bambú. Estas piedras eran mucho más pequeñas que las utilizadas en la construcción de Nan Madol, sin embargo, las balsas se hundieron rápidamente. Incluso si asumimos que los constructores lograron transportar las enormes piedras de basalto a Nan Madol, sigue existiendo la pregunta de cómo las levantaron y apilaron. Las personas de esa época no contaban con poleas, palancas u otra tecnología avanzada. Hoy en día, levantar una piedra de 50 toneladas requiere una grúa poderosa y un equipo calificado. Entonces, ¿cómo pudo una población hace cientos de años, sin grúas ni herramientas básicas de elevación, haber logrado esto? Además, se estima que la población de Pompey durante la dinastía Saudeleur estaba entre 20.000 y 30.000 personas, incluidos niños y ancianos. Este número parece insuficiente para respaldar la enorme mano de obra requerida para construir Nan Madol. La isla en sí luchaba por sostener la vida diaria de sus habitantes, y mucho menos un proyecto de tal magnitud. El misterio se profundiza cuando consideramos que el sitio fue construido sobre una serie de islotes artificiales conectados por canales, cubriendo un área de aproximadamente 200 acres. La magnitud de esta construcción, que involucra cientos de miles de toneladas de piedra, parece poco probable dado los recursos y la población disponibles en ese momento. Para agregar al enigma, las leyendas locales hablan de piedras mágicas que se movían por el aire a la orden de los hechiceros de la isla. Si bien estas historias son probablemente mitológicas, destacan la extraordinaria naturaleza de la construcción de Nan Madol. Además, las técnicas de ingeniería utilizadas en Nan Madol siguen siendo un misterio. Las columnas de basalto, algunas que pesan hasta 50 toneladas, fueron apiladas de manera intrincada para formar muros de hasta 25 pies de altura y 17 pies de grosor. Sin herramientas modernas, lograr tal precisión y estabilidad habría sido increíblemente difícil. Algunos investigadores creen que, basándose en la población de Pompey y el número de personas en edad de trabajar en la isla, construir Nan Madol habría llevado más de 3 siglos. Esto lleva a una conclusión sencilla. Aunque los científicos piensan que la dinastía Saudeleur construyó Nan Madol hace unos 800 años, no tienen una comprensión clara de cómo se logró. Para encontrar respuestas, podría ser necesario explorar diferentes fuentes. La historia oral del pueblo pompeyano proporciona una historia de origen única para Nan Madol. Comienza con un grupo de 7 hombres y 9 mujeres que partieron de una tierra lejana a través del océano en busca de un nuevo hogar. Durante su viaje,
encontraron un espíritu pulpo que los guió hacia una isla desconocida en el Océano Pacífico. Sin embargo, la isla resultó ser no más grande que una canoa, demasiado pequeña para asentarse. Afortunadamente, los viajeros tenían poderes mágicos que les permitieron convocar el resto de la isla desde debajo del agua. Se establecieron allí, construyeron un altar de piedra en el centro y llamaron a la isla Pohnpei, que significa sobre un altar de piedra. A lo largo de los siglos, 5 grupos más de colonos llegaron a la isla. Cada grupo trajo consigo un conocimiento mágico secreto que les permitió mover montañas, elevar arrecifes y moldear la isla. Esto llevó al desarrollo de una civilización próspera. Finalmente, llegó un 7º grupo, liderado por los poderosos hechiceros, los hermanos Olisihpa y Olosopa. Estos hermanos fueron responsables de construir Nan Madol, utilizando sus habilidades mágicas para hacer volar enormes piedras de basalto por el aire como si no pesaran nada. Apilaron estas piedras en islotes, canales, muros y edificios. La magia de los hermanos era tan poderosa que conquistaron Pohnpei y establecieron lo que se conoció como la dinastía Saudeleur. De alguna manera, esta historia oral extiende la narración de Pohnpei a un tiempo anterior a los registros escritos, describiendo una narrativa de conquista, construcción de civilización y dominio dinástico a través de un mito dramático. Sin embargo, un examen más cercano de la historia, particularmente la parte en la que los hermanos Olisihpa y Olosopa levitan enormes piedras que pesan hasta 50 toneladas usando magia, revela una posibilidad fascinante. Algunas personas sugieren que esto no era magia y que la historia no es meramente un mito, sino un recuerdo popular de una tecnología perdida. El concepto de levitar piedras pesadas con alguna tecnología perdida es intrigante. Una teoría propuesta para explicar este fenómeno es la levitación acústica. Esta técnica implica elevar objetos pesados al igualar la frecuencia de sonido de la materia, haciéndola ingrávida y permitiendo moverla sin esfuerzo a su lugar. La levitación acústica se basa en ondas sonoras para crear una fuerza que contrarresta la gravedad. Cuando las ondas sonoras se dirigen a un objeto a una frecuencia específica, pueden hacer que el objeto flote en el aire. En tiempos antiguos, si existiera tal tecnología, podría explicar cómo se movieron y posicionaron con tal precisión las enormes piedras de Nan Madol. Pensemos en los sitios antiguos alrededor del mundo, construidos con piedras masivas, como Stonehenge y la Gran Pirámide de Giza. Estas estructuras parecen imposibles de haber sido movidas y utilizadas para la construcción por personas antiguas. Algunos creen que estos sitios sugieren que las civilizaciones antiguas podrían haber descubierto cómo usar el sonido para levantar estas enormes piedras, facilitando la construcción de estas impresionantes estructuras. Intrigantemente, muchas culturas con estos sitios megalíticos tienen leyendas sobre mover piedras con sonido, a través de cantos, canciones o instrumentos como gongs y trompetas. ¿Podría haberse utilizado esta levitación basada en el sonido en Nan Madol? Este antiguo sitio presenta enormes piedras que, según la historia local, fueron movidas por 2 hermanos con poderes mágicos. Algunos creen que el sitio tiene un gran poder, protegido por espíritus para alejar a los forasteros, y que quien lo perturbe será maldecido. Esto podría ser un mito para proteger el sitio de daños coloniales, pero ¿y si es cierto? Los exploradores europeos llegaron por primera vez a Pohnpei a principios del siglo XIX y rápidamente notaron las ruinas de Nan Madol. El Dr. Campbell, un cirujano de barco, describió el sitio en un documento de 1836 titulado La Isla de la Ascensión. Escribió que Nan Madol era la obra de una raza de hombres que supera con creces a la generación presente, sobre cuya memoria han pasado muchas edades, y cuya historia ha sido oscurecida para siempre por el olvido, cuya grandeza y poder solo pueden ser rastreados ahora a partir de los restos dispersos de las estructuras que han erigido, que ahora ondean con siempreverdes sobre las cenizas de su gloria desaparecida,
dejando a la posteridad el placer de la especulación y la conjetura. Durante mucho tiempo, el conocimiento europeo sobre Nan Madol se basó en suposiciones y teorías. Esto cambió en la década de 1870, cuando un antropólogo polaco llamado John Kubary llegó a Pompey durante un viaje histórico. Kubary había comenzado a trabajar para una empresa comercial en 1869, que lo envió a varias islas del Pacífico. Visitó Samoa, Palau, Ebon, Jaluit y otras islas, recolectando muestras nunca vistas antes y construyendo una reputación como uno de los más grandes coleccionistas del mundo. En 1873, Kubary llegó a Pompey y comenzó la primera exploración y descripción detallada de las ruinas en Nan Madol. A diferencia de los europeos anteriores, que solo habían mirado el sitio desde la distancia, Kubary lo exploró de cerca como antropólogo, tratando de descubrir sus misterios. A pesar de las fuertes advertencias de los locales sobre una maldición en Nan Madol, Kubary recolectó muchos ornamentos y herramientas en el sitio. Incluso encontró tumbas inexploradas, que llamó las tumbas reales. En sus escritos observó: todas las tumbas que exploramos estaban llenas de coral. En todas partes encontramos restos de huesos humanos y ornamentos muy primitivos como pulseras y collares, así como herramientas como hachas de piedra, conchas de una especie llamada Spondylus, perforadas en la bisagra y utilizadas como ornamentos para el pecho, se encontraron en gran cantidad con los muertos en la tumba. Estas conchas parecían ser un signo especial de la devoción de los nativos. En las tumbas se descubrieron discos circulares con un agujero en el medio. Estos discos son altamente valiosos hoy en día. Se usaron como dinero y también para decorar cinturones y cintas para la cabeza. La presencia de muchas mandíbulas inferiores y huesos frontales en la misma bóveda sugiere que estas eran entierros familiares. Entre ellas, 13 tumbas particularmente importantes contenían huesos. De esto, podemos concluir que estas tumbas eran exclusivamente para reyes o jefes. Para 1874, Kubary estaba listo para regresar a Europa con una fantástica colección de artefactos que había encontrado en el sitio. Sin embargo, ocurrió un desastre en el camino. Según un comerciante que estaba con Kubary en el viaje de regreso a Europa, su barco tuvo problemas mientras navegaba a través de un estrecho pasaje oceánico en Jaluit, cerca de las Islas Marshall. En lugar de dirigir el barco hacia la parte sur del pasaje, donde podrían anclar con seguridad, el capitán Becker corrió erróneamente la popa del barco sobre un punto de arrecife, dividiendo el pasaje principal en brazos norte y sur. Algunos culparon la mala dirección del capitán, mientras que otros lo atribuyeron a su falta de juicio. Esa noche tuvieron que abandonar el barco, y la tripulación se refugió en la estación de Capelle o cerca de ella. Al día siguiente, mares agitados hicieron que la carga del barco se perdiera y las cubiertas resultaron dañadas. A las 3:30 de la tarde, el mástil principal colapsó y a la mañana siguiente, el barco se había desintegrado por completo. Todo lo que quedó fue un montón desordenado de hierro roto, cableado y trincas dañadas. Este incidente resultó en la pérdida del barco y cientos de cajas que contenían una parte significativa de la historia de Nan Madol. Se hundieron en el fondo del océano, nunca más recuperadas. Kubary enfrentó una serie de tragedias que comenzaron con un devastador naufragio. Sus problemas se agravaron cuando la empresa comercial para la que trabajaba se declaró en bancarrota en 1879, dejándolo sin trabajo. Buscando consuelo, se estableció en una plantación en Pompey que había comprado. Allí, se casó con una mujer local y comenzó una familia, pero su felicidad fue efímera, ya que ambos de sus hijos fallecieron durante sus primeros años. Para aumentar sus desgracias, un huracán en 1882 destruyó su plantación, y las palmas de coco restantes fueron devastadas por escarabajos después de la tormenta. Luchando por reconstruirse, Kubary tomó trabajos ocasionales con empresas comerciales y museos,
lo que lo llevó a varias islas del Pacífico. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron empañados por más infortunios cuando los habitantes de Pohnpei se rebelaron contra el dominio español en 1895, lo que resultó en la destrucción final de su plantación. Este ciclo implacable de pérdida y dificultades dejó a Kubari en la desesperación, y en 1896 trágicamente se quitó la vida. Algunos se preguntaron si esta serie de calamidades estaba vinculada a sus actividades anteriores en Nan Madol, donde había retirado artefactos y huesos en la década de 1870. Avanzando en el tiempo, Pohnpei cayó bajo el dominio alemán a principios del siglo XX, con Victor Berg asumiendo el papel de gobernador. Berg, conocido por su carácter cruel y su amplia experiencia en las islas del Pacífico, desoyó las advertencias de los locales y comenzó a explorar Nan Madol en 1907. Durante su exploración, descubrió una tumba sellada que se creía contenía los restos de antiguos gobernantes pompeyanos. Dentro, Berg hizo un descubrimiento sorprendente: restos esqueléticos de una estatura inusualmente grande, lo que sugiere una raza de gigantes que medía alrededor de 3 metros. Este hallazgo planteó preguntas sobre la historia antigua de la isla y la identidad de estos colosales gobernantes. Esa noche, una feroz tormenta azotó Pohnpei, acompañada de relámpagos y fuertes lluvias. Testigos informaron haber escuchado los ecos de caracolas y haber visto extrañas esferas brillantes en el cielo. Al día siguiente, Berg, decidido a reanudar su trabajo, se desmayó repentinamente y murió en su camino hacia Nan Madol. Los lugareños atribuyeron su muerte a la ira de los guardianes de Nan Madol, considerando su fallecimiento como prueba de las fuerzas sobrenaturales que protegen el sitio. Un médico de Alemania que trabajaba en la isla tenía una idea diferente sobre lo que causó la muerte de Berg. Pensó que podría haber sido por la exposición al sol y al calor, algo llamado insolación y agotamiento por calor. Esto puede parecer extraño porque Berg estaba acostumbrado al calor después de vivir mucho tiempo en las islas del Pacífico y gozar de buena salud. Pero la verdadera pregunta no es solo cómo murió Berg. Se trata de lo que encontró antes de morir: huesos grandes que parecían provenir de personas realmente grandes, casi como gigantes. Las personas que cuentan historias dicen que los hermanos que construyeron Nan Madol eran como magos. Quizás también eran gigantes. ¿Podría ser esta la razón por la que podían mover piedras tan pesadas? No podemos decirlo con certeza, pero está claro que esta no es la primera vez que se habla de gigantes vinculados a Nan Madol. Después de la Primera Guerra Mundial, Japón tomó el control de la isla de Pohnpei, donde se encuentra Nan Madol. Al igual que otros antes que ellos, los japoneses estaban curiosos sobre Nan Madol, pero lo que encontraron era diferente a todo lo anterior. No tenemos muchos registros del tiempo de Japón en la isla porque muchos se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial, pero algunos dicen que los científicos japoneses encontraron algo increíble. Descubrieron que Nan Madol no era solo lo que se podía ver sobre el agua, se extendía más profundo en el océano, como una ciudad entera bajo el agua. La historia cuenta que los japoneses encontraron ataúdes realmente grandes hechos de platino en el fondo del océano. Cuando abrieron estos ataúdes, encontraron esqueletos de personas que medían aproximadamente 3 metros de altura. Suena increíble, ¿verdad? Pero lo que hace que esto sea aún más interesante es que esta idea de gigantes no se limita solo a Nan Madol. Muchas culturas tienen historias sobre gigantes desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el libro del Génesis de la Biblia hay una mención de gigantes llamados los Nefilim, e incluso hoy se han encontrado grandes esqueletos en diferentes partes del mundo, como Estados Unidos, África, la selva amazónica y Asia. Entonces, ¿podría ser posible que los gigantes existieran hace mucho tiempo y esa sea la razón por la que vemos estas cosas extrañas en Nan Madol? Es una pregunta que ha estado presente durante un tiempo, y el misterio continúa. Para entender mejor el misterio de Nan Madol, veamos más allá de los supuestos huesos gigantes y enfoquémonos en los ataúdes de platino encontrados allí. Pero estos ataúdes
no son el único descubrimiento notable cerca de Nan Madol. En 1939, Herbert Rittlinger, un explorador alemán, visitó Nan Madol cuando estaba controlado por Japón. Escribió sobre lo que encontraron en su libro, El océano inmensurable. Rittlinger describió mucho más que solo ataúdes de platino. Habló de un fantástico reino escondido bajo la superficie del océano, que existió hace milenios. Las historias de inmensa riqueza atrajeron a buzos de perlas y comerciantes chinos a explorar secretamente el fondo marino. Regresaron con increíbles historias de caminar por calles bien conservadas, cubiertas de mejillones y coral. Bajo el agua, descubrieron numerosas bóvedas de piedra, pilares y monolitos. Buzos japoneses con equipos modernos confirmaron aún más estos descubrimientos, validando las leyendas tradicionales de Pompey sobre vastas riquezas en metales preciosos, perlas y lingotes de plata. Nan Madol es solo una parte de una ciudad misteriosa más grande escondida bajo las olas del mar. Esto se alinea con una leyenda de la cultura pompeyana, que habla de otro reino bajo el océano cerca de Nan Madol. Recientemente han salido a la luz más pruebas que respaldan esta idea. En las décadas de 1970 y 80, expertos descubrieron una intrincada red de túneles y cuevas bajo Nan Madol que llevaban al mar. Un equipo de exploración siguió estos caminos y encontró pilares de piedra y estructuras a unos 30 metros bajo el agua. Supusieron que esto podría ser el comienzo de una vasta colección de ruinas sumergidas. Sin embargo, no ha habido una investigación importante desde entonces para descubrir lo que se encuentra bajo la superficie del océano. ¿Realmente hay otro reino oculto bajo el mar? Y si lo hay, ¿quién lo construyó y de dónde provino? Algunas personas creen que ya tienen las respuestas. El concepto de un continente perdido sumergido bajo el agua no es nuevo. Se mencionó por primera vez a finales del siglo XIX por un arqueólogo llamado Augustus Le Plongeon. Afirmó haber encontrado antiguos escritos mayas en la península de Yucatán que describían un continente perdido llamado Mu, que se hundió hace mucho tiempo. Esta idea ganó impulso en las décadas de 1920 y 30, cuando James Churchward, un soldado británico en la India, la superficie del océano, nunca más vista. Muchos piensan que Nan Madol, situada en Pompey, podría estar vinculada a este continente perdido. El propio Churchward sugirió esto en 1926, mucho antes de que se hicieran descubrimientos como los ataúdes de platino o túneles ocultos. La idea plantea preguntas intrigantes. ¿Podrían las estructuras sumergidas cerca de Nan Madol ser restos de un antiguo reino que prosperó hace decenas de miles de años? Algunos argumentan que hay pruebas convincentes que apoyan esta noción. Pompey, aunque aparentemente remota, ocupa una posición significativa a nivel global, justo en medio de un tramo de 300 millas donde se originan y adquieren fuerza los tifones. Si bien se creía anteriormente que los tifones se formaban únicamente por el choque de aire frío y cálido sobre las aguas oceánicas, ahora sabemos que también poseen un elemento electromagnético. Teniendo en cuenta las enormes piedras de basalto de Nan Madol con fuertes propiedades electromagnéticas, algunos teorizan que fueron colocadas estratégicamente para interrumpir los procesos electromagnéticos de los tifones en desarrollo. Esta interrupción podría haber causado que las tormentas liberaran su energía prematuramente, resultando en fuertes lluvias y protegiendo el área de daños severos. Nan Madol podría no haber sido una ciudad antigua, sino más bien un proyecto intencionado destinado a alterar los patrones climáticos. La idea de civilizaciones antiguas dominando técnicas tan avanzadas de manipulación del clima desafía nuestra comprensión moderna. Algunos investigadores profundizan más en las propiedades electromagnéticas de Nan Madol, sugiriendo capacidades muy por encima de nuestro alcance tecnológico actual. La isla de Pompey experimenta regularmente ligeros temblores en el suelo, conocidos como actividad sísmica sutil. Estos temblores generan un tipo de electricidad llamada piezoelectricidad.
Algunas personas piensan que cuando esta piezoelectricidad interactúa con grandes piedras de basalto magnetizadas dispuestas en canales, muros y torres en Nan Madol, se forma un sitio notable, casi como una planta de energía. El autor, Frank Joseph, explica esta idea en un libro, diciendo que al alterar el campo magnético natural del basalto de arriba hacia abajo a un movimiento de giro, se incrementa el poder de la piezoelectricidad. Este movimiento de giro dirige la electricidad hacia arriba de manera enfocada. En términos más simples, Nan Madol no era solo una ciudad regular. Probablemente era un centro de poder construido por los ancestros de los pompeyanos. Este concepto es similar a las ideas pioneras de Nikola Tesla, quien sugirió una configuración comparable para su famosa Torre Wardenclyffe a principios del siglo XX. ¿Podrían los habitantes de Pompey haber estado utilizando un sistema de energía como el de Tesla hace miles o incluso decenas de miles de años? ¿Podría Nan Madol haber servido verdaderamente como un antiguo centro de poder que apoyaba a una civilización avanzada de un pasado distante? Mientras que Nan Madol es oficialmente conocido como un complejo de 800 años, construido por la dinastía Saudeleur, se considera una de las estructuras más asombrosas del mundo. Sin embargo, puede tener aún más importancia. Una puerta de entrada para comprender la historia antigua de la humanidad, el legendario continente Mu y una sociedad antigua avanzada.